Creo que si alguna vez me preguntan que recomiende un libro corto, pero que sea súper top por mil cosas, ¿no? El típico libro corto que dices, buah, no... Es que es redondo y es súper interesante y es súper intenso, aunque sea corto. Yo creo que todas las veces diría Florescencia de Copanomatla. Yo es que este libro me dio mucho. Y mira que hay muchos libros que me han gustado un montón, y tanto de este tema como de otros, y vale muchísimo la pena, ¿eh? Pero lo potente que es Florescencia, no sé, es que creo que es un libro muy, muy exclusivo, muy, muy único. Porque es que además es un libro que, si os soy sincera, yo empecé a leer y no me estaba gustando y la protagonista me estaba sacando de quicio. Y pasar de ese momento en el que no estás conectando para nada con la narradora, que te está poniendo súper nerviosa, que hay muchas cosas que estás diciendo, ¿qué me estás contando? A ese momento cuando terminas el libro, de acabar diciendo, Dios mío de mi vida, vaya pedazo de joya me acabo de encontrar, ¿qué es esto? Es que es un nivel muy fuerte, porque es que además encima es un libro que no es un libro que digas, buah, es que es una pasada porque es una metáfora súper profunda de no sé qué, como por ejemplo el papel de pintado amarillo. O no es un libro corto en plan una distopía pro. No, 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 es que es un libro corto, o sea, es un relato corto de lo que está pasando en Sudáfrica. Es un libro corto de, oye, esto está pasando. Oye, esto es la realidad. Oye, vive en el mundo real. Esto es como estamos ahora mismo. El racismo, el apartheid en Sudáfrica ha creado esto, y juntas el machismo con el racismo y pasan estas cosas. Y encima en una sociedad que además encima es muy religiosa, pues se junta el hambre con las ganas de comer. Y se crea un monstruo que tú dices, esto no puede ser real que esté pasando ahora mismo. Y está pasando ahora mismo. Y lo peor encima es que la mayoría de la gente no lo sabe, porque encima, seamos sinceros, la mayoría de la gente no tiene ni putísima idea de cómo está hoy en día Sudáfrica. Yo creo que es uno de los grandes países africanos que la mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de cómo está, ni de... Bueno, no tiene ni puñetera idea ni de historia de Sudáfrica. También te digo, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que en el primer mundo se estudia historia, ¿qué te dicen? Historia universal mis cojones. Historia universal mis cojones. Historia universal no, historia blanca. Historia blanca, porque estudias eso. Porque yo he estudiado literalmente dos carreras, y una de ellas, humanidades, que estudias historia, y yo no he estudiado historia de África para nada. De África estudias Egipto. Y luego colonialismo. Y ya. La historia de Sudáfrica te la comes tú. Tú por tu cuenta estudias qué ha pasado en Sudáfrica. Y qué pasó, porque poco más. Entonces, claro, llegas a un punto que es lo que digo yo siempre. Yo siempre he dicho lo mismo y me moriré diciéndolo. Sudáfrica es un país con el que nosotros tenemos mucho en común. Porque por mucho que la gente tenga la puta manía de siempre de decir, es que fíjate en Alemania que hoy en día no puedes poner no sé qué nazi porque se lo toman muy en serio y no sé qué, y que en Alemania hicieron esto y lo otro. Claro, porque en Alemania los nazis perdieron. ¿Vale? Y cada vez que comparas la historia de Alemania con la historia de España, estás haciendo gilipollas, porque no se parecen en absolutamente nada. ¿Quieres comparar a otro país que fue como España, con una dictadura, con una guerra civil, con un montón de muertos y con persecuciones y demás, luego con una transición política preocupante? Compara España con Sudáfrica. Somos los dos países que más nos parecemos. Literalmente. ¿Por qué? Porque vivimos una época en total... A ver, lo de Sudáfrica en parte es peor, sí, no digo que no. Me estoy refiriendo específicamente a pasar de una situación donde hay una parte del país que está represaliada, exiliada, metida en cárceles, perseguida, asesinada, violada, abusada y considerada inferior. De repente hay un cambio de gobierno y un cambio de vida, y se hace una transición política donde los que durante años han sido violadores y asesinos pasan a formar parte de la política sin que pase absolutamente nada. Y apáñatelas. Eso pasó exactamente igual que en Sudáfrica, igual que aquí. Entonces, claro, como no hay una justicia de por medio, porque claro, con los nazis lo que pasa, que es lo que la gente no quiere entender, es que después de que perdieran, hubo unos juicios, a Alemania se la reparten entre Estados Unidos y Rusia, y queda una especie de memoria histórica y miedo y castigo de lo que pasó. Aquí, hasta hace 3 días con pasado mañana,
gobernaban los que gobernaban y cuando por fin se muere el hijo de la gran puta y llegamos a unas elecciones democráticas, los que estaban en el gobierno de ese señor y sus hijos fundan un partido político y empiezan a gobernar. Y no pasa absolutamente nada. No hay unos juicios, no hay nada. Por tanto, la ley de memoria histórica no es solo importante por darle nombre y entrar a toda esa gente. No, es que la ley de memoria histórica, si realmente existiera la memoria histórica y la justicia histórica, lo que tendría que hacer es a toda esa gentuza condenarla. Obviamente ya no los pueden meter en la cárcel, pero que estuvieran en un sitio de tal, que a Manuel Fraga no pudiera tener una puta calle en este país, sería lo suyo. Pero claro, no va a pasar. Porque más de la mitad de la cúpula política de hoy en día de la derecha son hijos y nietos de los franquistas. Entonces, ¿qué? Pues en Sudáfrica pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O peor. Entonces, claro, si a eso encima le sumas la religión católica maravillosa y estupenda, más el racismo, ya no solo el racismo de los blancos hacia los negros, que tela marinera. Luego el racismo de yo soy negro, pero soy negro mejor que tú. Y soy menos negro que tú. Que eso también. Que es lo que llaman, no sé si lo llaman colorismo o algo así. Que también pasa con Estados Unidos. Que son los que... En Sudáfrica es diferente, ¿eh? Pero en Estados Unidos pasa, por ejemplo, con las personas que son... Como el cispass de las personas trans. Pues parecido. Pero cuando una persona negra o afroamericana, por una serie de generaciones ya de por medio, cuando ya es menos negra, ¿sabes? Cuando ya sus rasgos y su color de piel no es tan oscuro o no es tan típico, ¿no? Que entonces tienes como más privilegios porque no eres tan... Que bueno, de ese estilo hay un libro también increíble de la... Creo que es la Nela, que habla de eso, que habla de todo este tema del colorismo y tal en Estados Unidos, de principio de siglo, que es brutal. Que si me acuerdo os dejo el nombre. Pero vamos, que no me quiero tampoco aquí hacer una locura. Este libro es una fantasía. Es de verdad, es tan absolutamente necesario que yo se los pido que lo leáis. Que le deis una oportunidad y que lo leáis. Porque vale muchísimo la pena. Pero muchísimo la pena. Y he leído más de Copano y me gusta. Pero este para mí es el mejor. Pero vamos, de todas. Increíble. Increíble. Es el de Claroscuro. Sí, el de Claroscuro es el libro que os digo, que también es una joyita, pero ese es en Estados Unidos. Y nada, que espero que estéis bien y que os quiero mucho. Ese no.